Señoras, señores, buenas noches. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada miércoles aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Y hoy vamos a continuar con el ciclo de los presidenciables en el PIT-CNT. Ustedes saben, la Central de Trabajadores ha organizado una serie de actividades en las que participaron los tres principales candidatos a la presidencia de la República y sus equipos asesores en materia económica y en materia del mercado del empleo. El martes pasado, ustedes lo recordarán, estuvimos dedicando el programa a la primera de las comparecencias, el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Hoy el turno es para Daniel Martínez y para su grupo de asesores. Y nuevamente nos acompañarán Fernando Pereira y la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte para, una vez que escuchemos al candidato y también a sus asesores, tener la mirada del PIT-CNT sobre los principales aspectos de los programas y de las ideas, en este caso del Frente Amplio en materia de empleo. Hacemos la primera pausa de esta noche y ya después empezamos a escuchar al candidato, a los asesores y también a los integrantes del PIT-CNT. Señores, seguimos. Es un gusto recibir esta noche, como lo hicimos el martes pasado, y además agradecemos particularmente porque de nuevo nos acompañan Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Fernando, gracias. Muchas gracias a ustedes. La economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Si les parece, ya sin demasiado preámbulo, vamos a escuchar un primer fragmento, una primera parte, básicamente concentrándonos en lo que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, decía. Después ahí empezamos la ronda de comentarios con ustedes y en el segundo bloque ya escuchamos a los asesores de Daniel Martínez, al economista Fernando Isabela y al doctor Hugo Barreto. Si les parece entonces, esto decía Daniel Martínez en la sede del PIT-CNT. Nosotros no somos de los que creemos que la soberbia sea buena consejera, pero tampoco queremos ser nabos y no reconocer las cosas que el país ha avanzado. Que el país haya avanzado hacia un crecimiento económico nunca visto en la historia del Uruguay, un 80% de crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 14 años, no es poca cosa. Estamos hablando prácticamente de una duplicación de la economía. Pero eso se había dado, crecimientos, no del 80%, porque nunca hubo un periodo de crecimiento tan prolongado en la historia del Uruguay. Pero sí periodos de gobierno, sobre todo en la década del 90, en los cuales la economía creció mucho porque los precios de los principales productos de exportación, primarios lamentablemente en su mayoría, que tenía el Uruguay, habían crecido, pero no se había dado, y lamentablemente, un proceso de redistribución de riqueza como se dio en este periodo. Eran épocas en donde me tocó, sobre todo fines de década del 80 y principios de la década del 90, estar en la negociación por esta gloriosa central, y siempre recuerdo a un par de ministros, uno blanco y otro colorado de Economía en diferentes gobiernos, a un par de ministros de Trabajo, uno blanco y uno colorado, a un par de directores de la OPP, uno blanco y uno colorado, decirnos hasta el aburrimiento que había que hacer crecer la torta para luego repartirla. Qué cosa que uno salía caliente, porque no había forma, era una especie de receta mágica. Sin embargo, en este periodo se ha demostrado que se puede crecer y repartir la torta, y que hemos tenido procesos de mejora de salario real que lo acercan un 60%, y que aparte eso ha implicado no solo eso, sino saltos en calidad, como es atención de salud y un montón de planes sociales que hacen también una forma directa de mejorar el salario. Por lo tanto, dignificar el trabajo también es lo que se ha dado en este Uruguay, que el índice que mide la redistribución del trabajo
el índice que mide cuán igualitario es un país en su estructura, haya mejorado de un valor de 0,46 a 0,38 que más o menos tiene en este momento, recordando, por las dudas que haya alguno que no lo sepa, que cuanto más bajo es el índice mejor redistribución de riqueza existe. Mejorar casi 8 puntos, me tomé el trabajo a veces de revisar en varios países del mundo si en estos últimos 15 o 20, 30 años había habido países que habían logrado mejorar tanto la redistribución de riqueza en tan poco tiempo y prácticamente sobran los dedos de una mano, sobran bastante y sobra un par de dedos para encontrar países que hayan tenido este proceso de redistribución. Por lo tanto, el hecho que marca, que ha permitido esto tan maravilloso de lograr que un país crezca en un periodo tan prolongado para su redistribución de la riqueza, creo que es un orgullo que ha sido colectivo y que ha sido producto de varios factores. Primero, la sensibilidad de los gobernantes, ni que hablar, y una serie de políticas, yo mencionaba el FONASA, también la reforma fiscal, cuando uno mira en esa curva, en esa gráfica que cae de mejora del índice Gini, lo vuelvo a decir, cuanto más bajo, mejor, ve el impacto rápidamente que tuvieron las dos reformas, la fiscal y la del FONASA. Pero también uno puede medir un aporte sistemático, año a año o periodo de negociación colectiva a periodo de negociación colectiva, que está marcado por lo que ha sido el papel de negociación colectiva de los consejos salarios. Sin duda, ha sido la conjugación de las políticas de salud, de las políticas impositivas y de la política salarial a través de la negociación colectiva, los tres factores que han determinado este inédito en la historia del Uruguay proceso donde se dio un crecimiento económico tan prolongado con, a su vez, redistribución de riqueza. Y eso creemos que es un punto de partida valioso porque, bueno, nos marca un camino a seguir y a defender. Sin duda, el mundo cambia. Yo se lo he dicho en alguna otra charla que me han invitado. Nosotros defendemos a rajatabla el mantenimiento de la negociación colectiva y los consejos salarios. También entendemos que por el propio desafío a que nos afronta el mundo, de esa velocidad de cambio, de esa innovación, de ese espeluznante hecho de que cada 2 años se duplica el conocimiento de la humanidad. Yo, para tener claro, lo resumo así. Desde que el hombre empezó a dominar el fuego, por poner un momento de origen del conocimiento humano, y empezó a saber mantenerlo y prenderlo, hasta el año 2016 incluido, la humanidad generó un montón de conocimiento. Mídanlo en gigabytes, o no sé qué unidad, terabytes, la que quieran. 2017-2018, la humanidad generó la misma cantidad de conocimiento que en toda la historia del conocimiento de la humanidad antes. Eso hace que cada vez más, como yo decía, el conocimiento, el desarrollo científico-tecnológico, sea el paradigma de que un país pueda seguir generando riqueza y seguir distribuyéndola en el caso de nuestro objetivo. Hay que preguntarle a otros cuál es el objetivo que tienen, pero implica también muchos desafíos. Por eso también creemos que en el propio Consejo de Salarios la discusión de qué forma se contribuye, en caso de salarios o por fuera, le voy a contar una experiencia, de qué forma la sociedad en su conjunto, trabajando conjuntamente, trabajadores, gobierno y empresarios, discuten de qué forma negociar, generar el avance tecnológico de forma de que ir mitigando los impactos en el trabajo, generando las alternativas laborales a aquellos de que el trabajo que ellos hacen deja de ser útil porque no se basan más de esa forma, distribuyendo de qué forma la sociedad equitativamente o de la forma que corresponda, pero por lo menos negociadamente se apodera de los excedentes que genera la innovación tecnológica. Cosa que no estoy inventando nada. A mí me tocó presidir la primera comisión de ciencia y tecnología del PIN-CNT. 89, ¿no? Del cilindro, ¿no? 89, ¿no? Bueno, 89. El más viejo acá es Lalo, ¿qué me fue? 89 o 90, no me acuerdo. El Congreso del cilindro se discutió y se aprobó casi por unanimidad, porque hubo algunos votos de abstenciones.
Se discutió un documento que justamente trataba el advenimiento de la tecnología y de qué forma debía pararse el movimiento sindical ante el advenimiento de la tecnología. Y justamente lo que se planteaba era que el movimiento obrero no podía estar contra el avance de las fuerzas productivas y que por lo tanto lo que había que hacer era discutir, participar, mitigar los impactos buscando la recapacitación de los trabajadores para que tuvieran alternativas laborales, de aquellos que eventualmente quedan afuera, y discutir de qué forma se participaba del aumento, del incremento de la torta, de las ganancias. Exactamente eso decía aquel documento. Por lo tanto, entendemos que ya sea por la vía de los consejos salarios o por otras vías de discusión que yo mencioné, voy a contar algo que se hizo, los consejos sectoriales, los trabajadores participan directamente de este proceso. Y el relato es que cuando éramos ministros hicimos propuestas. Recuerdo que el primer sindicato fue la UNRWA, no veo el turco por ahí, pero fue la UNRWA, en el cual juntamos a las cámaras empresariales metalúrgicas, a la UNRWA y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para plantear una negociación que no abordara ni condiciones de trabajo ni salario. Lo que sí queríamos discutir era de qué forma ayudábamos a ser más competitivos, con más tecnología, pero negociadamente el sector, de forma que generara más riqueza, mejores salarios, más competitividad en el mundo, de forma de que, bueno, de que con el aporte de todo el mundo el sector se podía fortalecer. Terminaron habiendo, si mal no recuerdo, 18 o 16, no recuerdo, de esos consejos. Algunos inclusive yo había dejado de ser ministro, pero se siguió esa línea. Lo que queremos decir es que nos enfrentamos a un mundo que a veces no nos damos cuenta lo complejo que es. Como siempre hay dos formas: a la salvaje, que es que los trabajadores y los más débiles paguen los cambios, la innovación, y la otra es discutiendo, negociando, validando al movimiento sindical como un actor imprescindible del proceso de transformación de un país, mucho más cuando lo que se juega es, en cierta forma, la verdadera independencia. Porque si quedamos limitados a ser un país productor de materias primas sin agregar valor y sin entender para dónde va el mundo, seguramente seremos un país cada vez más dependiente, cada vez más pobre y cada vez más dependiente de un poder que se concentra cada vez más en menos empresas y en menos países que cada vez adoptan mucho más control, tanto financiero como en la tecnología, dominando el funcionamiento del mundo y lo que son las condiciones y los términos de intercambio. Ahí tenían parte de lo que Daniel Martínez decía allí en el PIT-CNT. Voy a algunas cosas apuntes que yo hice sobre lo que decía Martínez. Uno de los asuntos que me pareció muy interesante, que además viene señalando Martínez de manera insistente desde que es formalmente el candidato, digo, después de las internas, el tema de la recapacitación de los trabajadores y que esto sea un proceso constante y permanente, la competitividad asociada a los procesos de capacitación y no con el salario como variable. Me parece dos asuntos interesantes. Bueno, la profundización del Consejo de Salario y de la negociación colectiva. A ver, sobre estos asuntos. En primer lugar me parece que es bastante clara la sintonía que hay en relación a lo que plantea Martínez como tanto el diagnóstico de dónde estamos y además cuáles son los principales desafíos. Hay cierta sintonía con las cosas que ha venido planteando el movimiento sindical. Eso que tú comentabas, la capacitación, una competitividad que sea genuina, que no se base únicamente en bajar los salarios, y eso también implica una transformación de nuestra capacidad productiva, ir hacia productos que incorporen más valor y no quedar un poco sometidos a la dinámica de los precios de los commodities, que en definitiva te obligan a competir un poco por precios y por costos. Entonces, bueno, me parece que en esos aspectos... Y además sabemos que la producción de materia prima tiene impactos bajos relativamente sobre la creación, sobre la generación de empleo. Y en cómo después se distribuye también ese producto, a qué tipo de factores valora más, ¿no? Entonces me parece que en primer término, por lo menos en los aspectos generales que planteaba, hay bastante sintonía. También cuando, bueno,
habla de los temas más vinculados a las relaciones laborales, que no alcanza con decir, bueno, acá no se van a sacar a los consejos de salarios, porque creo que hoy nadie está hablando de quitar los consejos de salarios, pero bueno, de mantener un poco ese rol importante que han tenido, y bueno, y vincularlos también a todos estos temas, a la capacitación y a todo eso. Es hasta ahora, digamos, de los candidatos que han estado, en realidad estuvieron los tres ya, el próximo martes nosotros vamos a tener la instancia en la que participó el doctor Lacalle, es el único que no puso ningún tipo de matiz o ningún tipo de condicionamiento hacia la negociación colectiva, hacia los consejos de salario. Es decir, no hay allí ningún ruido. Sí, tal cual. Y coloca algunos temas que yo creo, al igual que Alejandra, que son centrales para el futuro del Uruguay como nación. Uno está vinculado a entender los cambios en el mundo del trabajo y los posibles impactos, y al mismo tiempo cuál sería la capacitación para esos nuevos puestos de trabajo que se van a construir, algunos de los cuales que ni siquiera hoy imaginamos, para llegar a ese momento en condiciones de tener una educación formal integral, pero al mismo tiempo estar en condiciones de asumir un mundo del trabajo muy cambiante. En el año 88, 89, no me acuerdo muy bien, él había hecho un trabajo para el PIT-CNT cuando era miembro del secretariado sobre ciencia y tecnología, y 1 o 2 años después, un amigo de la casa, Rodrigo Arocena, que después fue rector de la universidad, hizo un trabajo complementado con el financiamiento de ASU, que también nos colocaba este problema como una hipótesis de futuro, pero que había que ir atendiendo paulatinamente, porque no es que hoy llegamos a una revolución tecnológica, estamos atravesando 30 años de revolución. Claro. Entonces, a veces uno lo mira en perspectiva de que hoy tiene un celular, pero durante estos 30 años el mundo del trabajo ha cambiado drásticamente, el mundo de la gastronomía ha cambiado drásticamente, el mundo del turismo, el mundo de la producción, el mundo industrial. Entender este proceso y acompañarlo de negociación colectiva es central. Digamos, algunos parten de la base que la negociación colectiva solo tiene que ser para la fijación de salarios mínimos, cuando en realidad es fundamental para activar el empleo, es fundamental para construir condiciones de trabajo, es fundamental para una división equitativa de los ingresos. En cierta manera, unos datos que estamos manejando y que ha trabajado la economista Pico da cuenta que los trabajadores en general aumentamos 61% nuestro valor de compra. Pero si miramos los trabajadores rurales, multiplicaron por 4 su salario en el peón común. Si miramos las trabajadoras domésticas, multiplicaron por 3 su salario. Si miramos las trabajadoras de la limpieza o de la seguridad privada, multiplicaron por 3 el salario. Entonces, claro que es un factor altamente distributivo. Aún así, en esos sectores vamos a encontrar trabajadores con menos de 20.000 pesos de salario. Entonces, la pregunta es, cuando no había consejo de salario, ¿cuál era su salario real? 7.000 pesos de hora o menos. Entonces, claro que este cambio distributivo no es solo pensando en aquellos trabajadores donde tenemos sindicatos más fuertes, porque ahí no fue bien, pero más o menos acompañamos el producto, incluso un poco menos que lo que creció el producto. Pero en los trabajadores con menor capacidad de compra, ahí colocó el movimiento sindical, pero también hubo sensibilidad del otro lado para que los aumentos fueran sustanciales, ¿no? Aparece ahí en... Sí, disculpa, yo quería agregar una cosa que me parece que es importante porque en general tendemos, y bueno, en particular nosotros colaboramos con eso brindando datos, a mirar los consejos de salarios desde su impacto más cuantitativo. Claro. Pero lo que decía Fernando me parece que es súper importante, incorporar todos estos temas de la formación, de la capacitación, de los cambios en la organización del trabajo al consejo de salario, que es la herramienta más democrática que tenemos para discutir esas cosas, y muchas veces los cuestionamientos que le implican quitarle una cantidad de roles desconocen que en este periodo también ha sido una herramienta muy fuerte para la resolución de los conflictos. Claro. Siempre se habla de los conflictos que, bueno, no se terminan resolviendo en ese ámbito y terminan, bueno, en huelgas, en paros, movilizaciones o incluso ocupaciones, aunque hayan sido pocas. Pero en general, en muchos de los consejos de salarios se estipulan cláusulas de resolución de los conflictos y se sientan las partes a negociar ante un conflicto que es bastante común en el mundo del trabajo. Entonces, en realidad me parece que eso también a veces se deja de lado cuando se hace ese cuestionamiento y bueno, creo que hoy sí es decir, nadie... ustedes estiman que los consejos de salarios han incluso sido muy sanos para la resolución de la conflictividad, para que el ambiente laboral sea más vivible. Por ejemplo, hay 2 sectores claros que discutieron las categorías en acuerdo con INEFOP. Uno el sector papelero y el otro el sector gastronómico hotelero.
Y esto de alguna manera es modernizar el mundo del trabajo. Hay industrias y lugares de trabajo donde las categorías son de máquinas que ya no existen. Sí, claro. Y los empresarios prefieren pagar una categoría de cual ya no existe ni la máquina que negociar la nueva categorización que debería implicar estudiar cada lugar de trabajo, cuáles son las tareas, cuáles son los desafíos. Los para el empresarios en futuro. general cuando Y al mismo aparece el tiempo hecho de la hablan de la recategorización creen que es educación más dual. plata. Sí, sí, sí. Mirá, acá vino la ministra de Educación alemana, se reunió conmigo varias horas, después estuvimos conversando nuevamente sobre el cambio del mundo del trabajo y la formación dual, y hay una conclusión, que los empresarios alemanes sobre la formación dual invierten el 80% de lo que sale. Claro. El otro 20% lo invierte el Estado. Pero 80% de lo que sale de la formación profesional para los nuevos puestos de trabajo están invertidos por los empresarios. Imagínate un titular de prensa que en Uruguay diga, no el 80%, el 40% de la formación profesional va a estar a cargo del sector empresarial. Bueno, estaríamos 20 días Los discutiendo. empresarios alemanes entendieron que era importante para ellos Pero también. incluso cuando yo les pregunté, ¿y no tienen miedo de que la competencia le saque el trabajador formado? No, porque le van a pagar lo adecuado. Claro. Y van a discutir con el sindicato cuál es el salario adecuado. Entonces, como la negociación es cruzada y de rama también, se entiende la organización de la empresa. Y eso no se trata de si la negociación es colaborativa o no, porque en un punto siempre es colaborativa. Claro. Se trata de si efectivamente el sector empresarial y el sector de trabajadores pueden discutir cómo potenciar un lugar de trabajo para que le vaya mejor también a los trabajadores. Claro. Ahora, claro, si el trabajador ve que le va bárbaro al empresario, que reproduce su riqueza, que construye su capacidad en términos enormes y a él le está yendo muy mal, eso no lo admite nadie en ninguna parte del mundo, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo, sin al menos protestar, ¿no? No fue el núcleo central de lo que decía Martínez, pero aparece por allí el tema de la tributación. ¿El PIT-CNT cómo ha visto? Porque hace énfasis en lo que fue la reforma impositiva, Martínez. ¿Cómo el PIT-CNT ha observado este tema en estos años, desde que se instaló la reforma en adelante? ¿Tributamos bien los trabajadores? Bueno, no sé si los trabajadores, creo que lo importante es mirar los trabajadores en comparación con el resto de ingresos y además los trabajadores entre los distintos trabajadores, entre los distintos ingresos y que bueno, que el sistema tributario propenda siempre, para nosotros es importante, a una mayor igualdad. Creo que la reforma fue un avance muy grande respecto al sistema que teníamos, después se le fueron haciendo algunas modificaciones que también fueron buenas, como algunas deducciones de la cantidad de hijos que apuntaban un poco a eso, a mitigar esas diferencias que puede haber entre trabajadores que capaz que ganan lo mismo, pero no es lo mismo si alguien sostiene un hogar de 5 o 6 personas que uno de 2. Pero bueno, me parece que hay que seguir trabajando en mejorar en adelante ese sistema que se cambió en 2007, después tuvo algunas modificaciones y me parece que es perfectible. Creo que hoy nosotros hemos puesto bastante énfasis, en particular la reforma fue uno de los temas que planteó, asimilar en cuanto a sectores productivos al agro, que tenía un sistema bien distinto al resto, bueno, empezar a asimilarlo, porque en definitiva es un sector productivo con sus particularidades, debería también por lo menos tributar de manera parecida. Bueno, eso se ha avanzado, pero lo que vemos hoy todavía es que el agro tributa bastante menos que el resto de los sectores productivos en relación a su producto. Cuando miramos todos los impuestos en relación al producto, lo vemos bastante por debajo. Nos parece que ahí hay que afinarlo, esto no significa, capaz que los más pequeños están tributando de más, capaz que los grandes eso hay que mirarlo con detalle, pero bueno, me parece que todavía hay algunas inequidades que pese a que se avanzó mucho, estaría bueno seguir mirando, sin decir, porque hoy hay como mucho miedo, bueno, no, acá hay que aumentar los impuestos, pero sí corregir, ir corrigiendo y haciendo algunos ajustes. Sí, mira, de la misma manera que nosotros logramos que ningún programa de gobierno diga no a los consejos de salarios, el sector empresarial logró que en este país nadie quiera hablar de impuestos. Y que todos se vean obligados a decir que no van a cambiar las tasas impositivas ni los impuestos actuales. Con lo cual se atan las manos, ¿no? Claro. En cierta medida, cuando sale un video que dice no voy a aumentar los impuestos, lo que están haciendo es quitarse una parte de las políticas que pueden aplicar. Incluso para invertir, ni siquiera para tener mayores ingresos, para reordenar. Para mi gusto, cuando se hizo la denominada consolidación fiscal, ahí se hizo una moña de más sobre los sectores de los trabajadores. Pero no se actuó de la misma manera
con el impuesto que va a los empresarios. Entonces, digamos, de alguna manera, en esa reforma que puede decirse no fue grave, no fue dolorosa, no fue... Pero hay un sector de trabajadores que obviamente se sintió afectado sin que tocaran al sector de mayores ingresos. Es decir, sí al de mejores salarios, pero no al de mayores ingresos. ¿Me explico? De mayor riqueza. Sí. Hacemos una pausa. Vamos a venir en el próximo bloque con el economista Fernando Isabela y el doctor Hugo Barreto, dos de los asesores que estuvieron en el PIT-CNT con el candidato Daniel Martínez. Señores, continuamos. Ahora sí vamos a ver y a escuchar al economista Fernando Isabela, parte del equipo asesor en materia de economía de Daniel Martínez, y al doctor Hugo Barreto, parte del equipo asesor en asuntos laborales. El crecimiento del empleo ahora es un tema de preocupación, la pérdida de puestos de trabajo que ha habido en los últimos años es un tema cierto de preocupación, pero se crearon más de 300.000 empleos desde que el Frente Amplio asumió, se han perdido 55.000 desde entonces. En cualquier caso estamos en niveles de empleos máximos comparando contra cualquier momento anterior a los gobiernos del Frente Amplio. Pero que además ese crecimiento del empleo ha ido de la mano de crecimiento de los salarios, que ustedes bien conocen, más del 60% del salario real, un salario mínimo que estaba a 1.300 pesos en el año 2004, 15.600 ahora, y además una masa salarial que ha crecido en relación al PBI, ¿no? Ese es un indicador para medir, bueno, cómo se distribuye la riqueza entre las clases sociales. El total de lo que los asalariados cobran ha venido creciendo de manera sistemática. Pero además eso ha dado pie y ha permitido un aumento de la recaudación que se ha transmitido en, por ejemplo, un incremento tremendo del presupuesto educativo, crecimiento de presupuesto que tenemos que seguir manteniendo y que nos comprometemos a seguir manteniendo, pero que ustedes conocen que ha permitido prácticamente duplicar el salario de los docentes, que ha permitido una expansión de las infraestructuras muy relevante, lo que implica la universidad distribuida en todo el país, lo que implica la expansión de la educación inicial, lo que implica el crecimiento, bueno, de la matrícula de la UTU. Eso ha ido de la mano de un aumento muy grande del plantel docente. Ustedes saben, más de 45.000 nuevos trabajadores y trabajadoras en la educación. Esto que algunos critican como clientelismo, nosotros entendemos que es parte fundamental del fortalecimiento del sistema educativo, que es un elemento fundamental del desarrollo. También en salud, ya lo mencionaba Daniel, se ha permitido un aumento de recursos muy importante que permitió conformar el FONASA. Ustedes se acuerdan, antes en el 2004 solo tenían aquello que se llamaba DICE, los trabajadores formales del sector privado. Los trabajadores formales del sector privado tenían cubierta la cuota mutual solo de ellos. Y desde entonces ha habido un proceso que implicó primero incluir a los funcionarios públicos, ¿sí? Hay que recordar que los docentes, por ejemplo, no tenían ese derecho, además de que tenían sueldo de hambre, ni siquiera tenían cobertura de salud. Después se incluyeron a los hijos de los trabajadores, hijos e hijas de trabajadores. Después se fue incluyendo a los jubilados. Ustedes saben que es un paso muy importante, pero también complejo desde el punto de vista presupuestal, porque por la etapa del ciclo de vida, los jubilados hacen más uso de los servicios de salud, por tanto implican más costos. Se fue progresivamente incorporando a todos los jubilados. En el 2016 terminamos de incorporar a todos los jubilados. Y hoy cualquier trabajador sabe que no solo tiene cobertura, sino que cuando se retire también va a mantener la cobertura. Es decir, esto para mostrar que el crecimiento económico del que tanto hablamos no ha sido simplemente una cuestión de una estadística, sino que ha permitido una mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías. Ahora bien, sabemos que en este momento tenemos desafíos importantes, hay una situación regional y global muy compleja, y lo vemos todos los días, vemos lo que pasa en Argentina, vemos la situación de Brasil, que congeló por 20 años el gasto social, vemos lo que está pasando en Ecuador en este momento, vemos lo que pasa en Paraguay. Eso habla de un mundo convulso y Uruguay no es ajeno a eso y recibe los mismos shocks, los mismos efectos complejos de la economía internacional que recibe Argentina, que recibe Brasil, que recibe Ecuador, los mismos los recibe Uruguay. Sin embargo, Uruguay muestra un nivel de estabilidad mucho mayor, pero nos preocupa especialmente la pérdida de empleo. Para eso tenemos respuestas de corto, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo hay muchas cosas que ya están en marcha y que es importante tener presente, ustedes conocen muchas de ellas.
por un lado, un crecimiento muy grande de las inversiones, inversiones sobre todo en infraestructuras educativas y viales. Hay más de 2.000 millones de dólares ya en marcha o en proceso de comienzo para los próximos 2 años, 2.000 millones de dólares en estas infraestructuras. Eso tiene un impacto importante también en el empleo. Ustedes saben que está la inversión de UPM, que ya está generando empleo allí en el centro del país. Son 3.000 millones de dólares más, que en los próximos años va a estar generando miles de puestos de trabajo. Además, hay un conjunto de infraestructuras asociadas al proyecto de UPM que también son muy importantes: el ferrocarril central, la terminal especializada en el puerto, un conjunto de carreteras y caminos. Y además, de eso ya estamos entonces en más de 8.000 millones de dólares de inversión en los próximos años. Y además hay un conjunto de paquetes de estímulos que fueron anunciados recientemente por el gobierno para la industria automotriz, para la industria de alimentos, la construcción, el audiovisual, la maquinaria agrícola. Todos sectores en los que se han tomado algunas medidas de corto plazo, pero importantes. Ahora bien, a mediano y largo plazo, la propuesta que tenemos es la transformación productiva, lo que nosotros llamamos la transformación productiva sostenible. Esto necesariamente requiere tiempo, por eso es a mediano y largo plazo, no es una cosa que se haga de un día para el otro, pero entendemos que es la respuesta más relevante a mediano y largo plazo. El objetivo de la transformación productiva sostenible es diversificar y sofisticar la matriz productiva para lograr una inserción externa del país más autónoma, estable y asociada a más y mejores empleos. Ustedes saben que, a pesar de algunos cambios muy relevantes que han sucedido, nuestro país todavía depende de un conjunto acotado de productos, no todos, pero mayoritariamente commodities, y lo que tienen los commodities por definición es que son bienes no diferenciados, que al comprador le da lo mismo comprar la soja de Uruguay que la de Paraguay o la de cualquier otro lado. El problema de los commodities es que la competencia es por costo. Hay que tener los costos más bajos porque el precio es igual para cualquiera. Y en los momentos de bajos precios, como los que estamos viviendo, normalmente se plantea la respuesta de avanzar sobre los costos, que implica bajar salarios, bajar las políticas sociales y los impuestos que la financian. Nosotros entendemos que esa no puede ser la respuesta, que no podemos bajar el piso de los costos, sino que la respuesta tiene que ser romper el techo de los ingresos, transformar la matriz productiva para acceder a productos y a eslabones productivos que permitan una generación de más altos ingresos y de esa manera sostener buenas y mejores condiciones laborales y políticas públicas. Esto es una cosa que está en el centro de la discusión pública, ustedes lo saben muy bien. Tenemos en este momento la oposición que lo que plantea es justamente bajar los costos. Cuando dicen abaratar el Uruguay no se refieren a bajar la carne o bajar el precio de la leche que compramos en el supermercado. Lo que hablan es de recortes de gasto público, de disminuir los funcionarios en cantidades poco verosímiles, de devaluar la moneda, de flexibilizar la negociación colectiva. Es decir, lo que están hablando es abaratar los costos de producción, bajar los salarios. Nosotros entendemos que la respuesta tiene que ir por el otro lado, por romper el techo, por transformar la matriz productiva. Y eso requiere, en primer lugar, escalar en las cadenas de valor en las que Uruguay ya está inserto. No se trata de dejar de producir alimentos o dejar de producir fibras, sino lograr avanzar hacia eslabones que apropian mayores excedentes en esas cadenas de valor, y eso se hace en base a conocimiento, a incorporación de conocimiento. En el mundo, ya lo decía Daniel, valor agregado es igual a conocimiento. En segundo lugar, también es necesario generar nuevos bienes y servicios en nuevos sectores que diversifiquen, densifiquen y sofistiquen la estructura productiva. Diversifiquen, está claro, tener un abanico más grande de bienes y servicios que permitan no depender tanto de unos pocos bienes o servicios. Densificar quiere decir que estén más conectados unos con otros, que el crecimiento de unos implique demanda de insumos hacia otros y de esa manera los que crezcan más rápido tiren de los demás y generen más oportunidades. Y sofisticar refiere a productos más complejos, con más conocimiento, con más valor añadido, que permita acceder a mejores precios y a nuevos mercados. Y sostener empleos mejor pagados. Estamos proponiendo también que la tributación, aumentar el mínimo para que la tributación se haga en base a un ficto, hasta 8 millones de unidades indexadas. Eso permite, eso para la inmensa mayoría de las pymes es una baja de algunos costos tributarios, y además
permite darle progresividad al aporte empresarial, que es una cosa muy importante, diferenciar lo que pagan las pymes de lo que pagan las empresas grandes. Eso es una cosa, entendemos, muy importante. Además se plantea exonerar IRAE y aportes patronales a las nuevas pymes durante el primer año, hasta cierto monto de facturación. La flexibilización del tránsito entre regímenes. Cuando las empresas superan el mínimo de facturación, automáticamente pasan a otro régimen. Después volver les cuesta mucho, hoy requieren estar 3 años, hay que flexibilizar eso, apoyar la internacionalización de las pymes. Finalmente, está terminando, en educación y capacitación, ya lo decía Daniel, el conocimiento es el factor productivo más relevante en el mundo de hoy y mucho más en el mundo de mañana, y la redistribución más profunda es la redistribución del conocimiento. Por eso que hoy en día, por primera vez desde que se llevan registros, la mayoría de los estudiantes universitarios sean primera generación, es decir, que ni sus padres ni sus abuelos jamás pisaron la universidad, es una excelente noticia y habla de una transformación profunda en nuestra sociedad. Para eso proponemos mantener el fortalecimiento del sistema público, del sistema educativo público, ya comentamos eso. Es fundamental que todos los gurises terminen el liceo, que la gran mayoría hagan carreras terciarias. Esto requiere más Estado, más docentes, no menos, como se ha estado planteando. Finalmente, planteamos el Sistema Nacional de Formación y Capacitación para la Transición Justa. Es fundamental que todos los gurises terminen el liceo y hagan carreras universitarias, pero también hay un conjunto muy grande de trabajadores y trabajadoras que ya están alejados del sistema educativo, que están insertos en algunas áreas que puedan tener problemas en los próximos años, que la transformación tecnológica está generando problemas. Entonces estamos planteando un observatorio que monitoree permanentemente y haga prospectiva de la oferta y la demanda laboral para poder anticiparse a los cambios en el mundo del trabajo y que dé insumos para una amplia plataforma de formación y recapacitación a los trabajadores desplazados por las transformaciones. Estamos planteando al menos 400.000 capacitaciones y eso se puede hacer con los fondos existentes. Todo esto requiere una red de protección social más densa que apoye este proceso, un Estado activo en el proceso de desarrollo. En eso estamos comprometidos. Me toca hablar justamente de uno de los aspectos donde la diferencia de los modelos entre el modelo de relaciones laborales de los partidos tradicionales, de los partidos hoy de la oposición y del Frente Amplio surgen con mayor nitidez y con mayor claridad, porque la transformación ocurrida en las relaciones laborales, en la política laboral del Frente Amplio desde el año 2005 en adelante, es una de las transformaciones más emblemáticas, diríamos, del conjunto de transformaciones que implementó el gobierno de izquierda. Es sabido por todos, en esta casa sobre todo, la extraordinaria relevancia que ha tenido, por ejemplo, completar la protección del trabajo para los colectivos más tradicionalmente vulnerados o postergados, como trabajadores domésticos, trabajadoras y trabajadores domésticos y rurales. Habían quedado fuera de la limitación de la jornada de 1915, habían quedado fuera de la ley del Consejo de Salario de 1943. Todos esos colectivos, diríamos, vulnerados en sus derechos se han ido incluso afinando. Hoy ya estamos hablando de protección en el empleo para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, o sea que la evolución de las políticas laborales del Frente Amplio en torno a la protección del trabajo, a la protección de la persona que trabaja, en el sentido de que su trabajo y por ende la persona misma no se transforme en una mercancía, han sido de los cambios más notables. El problema que ocurre es que a medida que nos alejamos del pasado, el pasado ese se va difuminando y a veces cuesta explicar a los jóvenes qué ocurría con las relaciones laborales durante los gobiernos de Lacalle, de Sanguinetti y de Valle. Nosotros mismos a veces tenemos hasta cierto acostumbramiento, diríamos, a lo que es un nuevo esquema, un nuevo modelo de políticas laborales en el Uruguay. Dentro de ese modelo, el rol central lo ocupa el impulso que han tenido los gobiernos del Frente Amplio y que naturalmente se va a mantener en un gobierno de Daniel Martínez, el impulso que ha tenido la negociación colectiva. La negociación colectiva en todos los niveles. En el nivel sí de los consejos de salarios, pero no, o sea, la vuelta a los consejos de salarios desde el 2005 y de manera permanente hasta el día de hoy, pero no únicamente en los consejos de salarios, y la importante transformación de la negociación colectiva en el sector público.
absolutamente inédita también en Uruguay, fuera de algunos, de algunos lugares donde era posible negociar colectivamente. Un modelo ciertamente perfectible, desde luego, pero un impulso a la negociación colectiva, yo diría, inédito. La última ronda de Consejo Salario, como ustedes saben, la del 2018, coincidió también con convenios colectivos a nivel del sector público y constituyó la mayor movilización, diríamos, de recursos, de esfuerzos y de vocaciones, por qué no decirlo, en torno a la participación en los ejes económicos y sociales de la democracia. Yo quiero detenerme particularmente en esto, porque muchas veces los análisis acerca del impacto de la negociación colectiva en los gobiernos del Frente Amplio se centran en el crecimiento del salario y el combate a la pobreza que ello ha significado. Y naturalmente que eso es correcto, está bien, y hay números extraordinarios que dan cuenta de esa situación. Sin embargo, lo que queríamos hoy significar es que a través de la negociación colectiva se mejora la calidad democrática de la sociedad. Eso es elemental, eso es una gran cultura, una gran construcción, una gran conquista cultural de que la democracia, y Daniel Martínez hablaba de eso hoy más temprano, tal como la entendemos, la democracia política, la libertad de expresión, la posibilidad de elegir los representantes, la libertad de cultos, o sea, la dimensión política, civil y política, diríamos así, de los derechos y la democracia, es insuficiente si no se da el paso hacia una consideración democrática también de la gestión de los aspectos sociales y económicos, como sí se puede hacer, y vaya prueba de esto ha dado el Frente Amplio a través de la negociación colectiva. Este elemento es un elemento, diríamos, cualitativo, no es cuantitativo. El aumento del salario, reitero, ha sido extraordinariamente importante, pero la conquista en libertad y la conquista en valores democráticos que ha significado la negociación colectiva en todos los niveles es un logro extraordinario de los gobiernos del Frente Amplio y del movimiento social en su conjunto, y que alcanza a toda la sociedad, no solamente al sector de los trabajadores. Ahí teníamos, señores, lo que el economista Fernando Isabela y el doctor Hugo Barreto planteaban como algunos desafíos. Fundamentalmente me dio la sensación de que había como una mirada puesta hacia adelante, ¿no? Con una perspectiva hacia adelante. A ver, lo primero es, Isabela hace también una especie de puesta a punto de cuál es la situación de la economía y cuáles son los desafíos que tiene. El diagnóstico, el PIT-CNT lo comparte. Sí, sí, claro. Sí, ahí me parece que hay, a diferencia de un poco lo que yo capaz comentaba la vez pasada con Talvi, hay una coincidencia en los énfasis del diagnóstico, ¿sí? ¿Dónde estamos? Y capaz que hoy, para nosotros en la central, sin duda la mayor preocupación es, bueno, lo que está pasando con el empleo, con el mercado de trabajo hoy, y bueno, y los cambios que se están dando en el mundo del trabajo, en el futuro, y cómo tenemos que apostar a esa transformación productiva, y no tanto, bueno, el tema del déficit y esas cuestiones. Hay como una sintonía hasta de sensibilidad, de filosófica con esas cuestiones, más allá de que, bueno, a veces también cuestiones como lo del déficit y los recortes nos generan un poco de miedo, miramos las experiencias en la región y, bueno, eso también, más allá de una cuestión de sensibilidad, nos da verdaderamente miedo terminar un poco con esos recortes como Argentina o como Brasil. Y, bueno, sí, creo que en la mirada hacia adelante y en el diagnóstico compartimos básicamente dónde están los principales desafíos. El PIT-CNT tiene claro cuánta... Todos sabemos que el saldo neto es positivo en materia de creación de empleos en los últimos años, pero se manejan una infinidad de cifras con respecto a lo que pasó desde el 2013 hasta ahora. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido efectivamente y en qué sectores específicamente? Sí, bueno, en realidad la comparación debería ser contra 2014, porque en realidad, si bien veníamos con un crecimiento muy fuerte del empleo y entre 2011 y 2014 el mercado de trabajo medianamente se estabilizó, la situación de esa creación, ese incremento fuerte del empleo y ese
en cómo estaba el desempleo, podemos decir que hasta 2014 el mercado de trabajo está bien. Y la diferencia en los números depende un poco, bueno, con cuál es el punto de comparación. Si uno agarra el mejor mes de 2014, si agarra un promedio del año, si agarra diciembre de 2014, nosotros más o menos estamos hablando que entre 2015, 2016, 2017, 2018 y bueno, y en estos meses se han perdido algo más de 50.000 puestos de trabajo. Y sí, hay algunos sectores específicamente que resaltan, pero bueno, van variando. La otra cuestión es que a veces se pierden puestos de trabajo, pero siempre se están creando puestos de trabajo también. Entonces, en realidad lo que estamos mirando es un poco el saldo neto que, bueno, que nos está marcando. 2015 fue como el peor año en materia de pérdida de puestos de trabajo, porque fue donde la economía tuvo un freno importante y capaz que en todo caso en los años siguientes la preocupación fue porque la economía volvió a crecer y el mercado de trabajo no se reactivó como se esperaría. Y hoy por hoy capaz que estamos llegando a un estancamiento en esa pérdida, pero sí, estamos hablando de poco más de 50.000 puestos de trabajo. Aprovecho que decías, Sí. hablabas del crecimiento, del momento en el cual la economía se para y lo que pasó en los años posteriores. Hay algunos economistas que sostienen que en realidad, dependiendo de cuándo asumamos los puntos de comparación, si actualizáramos, digamos, los cálculos que se hacen para conocer efectivamente cómo crecen las economías de los países, Uruguay en realidad está en una especie de estancamiento ya desde hace algunos años. ¿Ustedes coinciden con eso? Yo no coincido y me parece que me parece incluso preocupante que se manejen esos datos, porque yo lo he escuchado y un poco lo que se dice es, bueno, efectivamente en 2015 la economía creció 0,4% y eso es casi cero y ahí verdaderamente estuvimos prácticamente estancados. Sin embargo, los años siguientes crecimos 1,5%, 2,5%. Son tasas mucho menores a las que teníamos, son tasas muy respetables para la historia de nuestro país y en un contexto regional así. Y hoy lo que se dice es, bueno, pero en realidad si ahí le sacamos el efecto de las pasteras, el efecto de las comunicaciones, nos da casi cero. Bueno, yo te diría que si miramos para atrás y le sacamos los efectos de los que menos crecieron, crecimos mucho más. Claro. Digo, me parece preocupante porque me parece que las estadísticas son una aproximación a la realidad. Muestran lo que muestran y está bueno saber lo que muestran, lo que no muestran, y también está bueno una cierta continuidad en el tiempo. Me parece que hoy decir, bueno, sacamos los sectores que crecen mucho porque contribuyen menos al empleo, que yo puedo coincidir y ahí capaz que está el debe en lo que pasó con el empleo en relación a la actividad, bueno, me parece que siempre lo miramos así, cambiarlo hoy no me parece que esté bueno. Sí es cierto, y ahí compartimos, estamos creciendo menos, los sectores que más crecen son los que menos puestos de trabajo generan y bueno, y eso es un problema que tenemos que afrontar para adelante. No solo mejorar el crecimiento, sino tratar de que crezcan más los sectores más empleadores. Claro. En este sentido, ¿cuál es el desafío que el PIT-CNT tiene que transitar el país en los próximos años para acompañar el crecimiento con generación de empleo, con digamos, la actualización y la capacitación permanente de los trabajadores? Bueno, Fernando Isabela y un grupo de varios cientos de técnicos construyeron una perspectiva de Uruguay 2050, incluso lo presentó la directora de la CEPAL, Alicia Bárcenas, y Enrique Iglesias, que es un connotado compatriota, en su momento canciller y luego presidente del BID, en cierta medida planteando cuáles son los desafíos de Uruguay para encontrarnos en mejores condiciones de asumir un mundo que está cambiando a una velocidad drástica y que además se encuentra problemas que no esperaba encontrar. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos no era esperable hace poco tiempo, que Brasil y Argentina se cayeran económicamente al abismo no era esperable hace una década, en países que venían creciendo a altas tasas, y estas dificultades tienen que pasar a Uruguay en un lugar que podría ser la construcción de esto que planteó Daniel Martínez en su intervención, de grupos sectoriales para estudiar los avances científico-tecnológicos, la incorporación de tecnología y al mismo tiempo la formación de esos trabajadores para que cuando se construyan los puestos de trabajo no es que no tengamos con quién llenarlos, como nos está pasando hoy en la industria del software, por suerte con algunas políticas que van a ir a resolver en forma primaria la falta de trabajadores para ese sector, como por ejemplo un acuerdo entre INEFOP y la Cámara Uruguaya del Software.
Y este es el mundo del futuro, es ver si se pueden encontrar acuerdos en el desarrollo productivo que permitan construir empleo. Pero como decía Alejandra, los números son muy antojadizos. Cuando se mira el déficit, se toma todo el déficit de la seguridad social. Pero para medir el ingreso no se puede medir el ingreso de los cincuentones, que aunque es un efecto por un tiempo, el efecto lo produce. Sí, ¿Me claro. explico? Entonces, digamos, hay una discusión sensata que hay que tener, que es cómo el país puede retomar un crecimiento mayor sin que eso suponga perjudicar la vida de los que menos tienen, que es los asalariados con salarios menores a 20.000 pesos o menos a 25.000 pesos y también a los jubilados. Y acá está en juego muchas de estas discusiones. Si uno escucha con atención a Isabela, yo no puedo decir otra cosa que comparto lo que plantea en términos de perspectiva. No solo porque hay un trabajo serio que lo sustenta, sino porque hay una mirada nacional de desarrollo que va en la lógica de desarrollar al país para distribuir en el medio del desarrollo. Esperar que crezca la torta para que se reparta después, los argentinos se lo creyeron a Macri y no hubo ni siquiera torta, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida el debate está colocado sobre si es posible desarrollar el Uruguay y ahí hay un problema que hay que atender con seriedad, que es la educación. Que yo creo que muchas veces se toca mal, se toca lateralmente, se toca con titulares. Por ejemplo, en algún momento colocándole a los docentes la responsabilidad de no dejar a los gurises tirados, como en algún momento lo dijo Martínez y los demás candidatos lo han dicho. Y eso hay que estudiarlo mucho más profundamente. Hay 185 días de clase actualmente posibles que un niño vaya a la escuela. De esos van 156. O sea, el promedio de los niños uruguayos faltan 29 días a clase. De esos 29, 3 son jornadas de paro. 7 son alertas meteorológicas el año pasado. Y los demás decisiones de diverso tipo. Muchas de ellas vinculadas al cuidado de los hermanos. Claro. Si este dato usted lo diversifica y toma contextos altos y contextos críticos, estas 29 faltas se multiplican ampliamente en el sector de contexto desfavorable y en el desarrollo de las clases en el sector con ingresos estables, hablando de escuelas públicas, ¿no? Sí. Es mucho mayor. Con lo cual el que termina pagando el pato de este problema es la minoría. Hay un proyecto de la doctora Luttenberg, estuvo a estudio del Parlamento, espero que se retome, que yo digo, si nadie quiere darle el crédito a Luttenberg, no hay problema, el que lo firmen los 100, porque de última el desarrollo de un niño entre los 0 y 3 años determina, no porque lo diga Luttenberg, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, todos los estudios que se han hecho en torno al tema, determina el futuro del conocimiento de ese niño, con lo cual determina todo su futuro. Si estamos hablando que la sociedad del futuro es la sociedad del conocimiento, si el estudio de Isabela da cuenta de que para acceder a esos nuevos empleos, la formación, la educación profesional, la formación terciaria, universitaria y no universitaria, tiene que llegar a niveles máximos, no podemos tener chiquilines que no pueden lograr llegar a leer y escribir correctamente simplemente porque en su primera edad, en la temprana edad, no han tenido la asistencia suficiente. Yo creo que acá está el debe de toda la sociedad uruguaya. Este tema tendemos a mirarlo para el costado. Entonces, si planteamos que para construir un desarrollo del futuro hay que atender a la minoridad, hay que atenderla desde el embarazo de la madre. Y esta debería ser una obsesión, yo creo que está muy bien contemplado en el proyecto Luttenberg, pero insisto, si no se quiere darle un rédito a Luttenberg, porque todo se mira con una mirada electoral, que lo firme los 130, ¿entendés? Que sea un proyecto de la nación, que lo firmemos los ciudadanos, porque de última estamos comprometiendo a 17.8% de los niños. Y sobre el planteo de Barreto, yo solo podría hacer algo con ese planteo, solamente una cosa, firmarlo abajo. Mi aporte a esa intervención sería, suscribo la intervención, comparto 100% de lo que dice en términos de todo lo que puede desarrollar la negociación colectiva, la negociación salarial, los aportes a la formación profesional, los aportes teóricos que se han hecho desde el mundo del trabajo y lo que implicó la revolución laboral en Uruguay. Solo podría ser firmarlo abajo. Y esto yo sé que mañana me pueden colocar este titular de forma divina. El presidente del PCNT comparte 100% de lo que piensa Barreto, pero es que lo comparto hoy y lo comparto hace 30 años cuando lo conocí, éramos militantes jóvenes de ASU. Hace 30 años que pensamos lo mismo. Ahora, desarrollado de la forma que se desarrolló, a mí solo me produce poderlo firmar abajo. A los dos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vamos a encontrar con ustedes el próximo martes aquí en 3356.
cuando el capítulo de el doctor Lacalle sea el protagonista de un nuevo encuentro aquí en Televisión Nacional. Gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Pausa no. Con ustedes nos reencontramos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana.